Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. En el vídeo de hoy vamos a explicar qué es esto de los criterios de divisibilidad. Vamos a utilizar o emplear algún ejemplo para que se explique mejor. Ya sabéis que a mí me encanta explicar a través de ejemplos. Creo que es la manera de que las cosas se interioricen mejor, sobre todo en la materia de matemáticas. Y bueno, criterio de divisibilidad es un concepto que vais a estar trabajando sobre todo un poquito más en profundidad en segundo de la ESO, y que si tenéis un buen manejo, un buen desempeño en relación a qué son y cómo se aplican, pues vais a ser mejores a la hora sobre todo de factorizar. Ya sabéis que la factorización es súper importante en matemáticas para cálculos relacionados con el mínimo común múltiplo, a la hora de simplificar una fracción, por ejemplo. Y en el vídeo de hoy mi intención es que entendáis la definición de criterio de divisibilidad, para qué número se aplica y cuál es el criterio para cada uno de ellos. Pero bueno, antes de empezar, lo que quiero mencionaros, y que es algo bastante sencillo y fácil de entender, es que si nosotros tenemos un número A y lo dividimos entre un número B, si el resto de esta división es 0, podemos afirmar que la división es exacta. Entonces, aparte de esto, aparte de que la división sea exacta, podemos afirmar que el número A es múltiplo del número B, y que el número B al mismo tiempo es divisor del número A. Esto, que parece algo muy evidente, es la base por la que se va a regir lo que vamos a comentar ahora mismo. Entonces vamos a borrar aquí, y lo primero es deciros para qué números vamos a aplicar estos criterios. Entonces los números van a ser el 2, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Estos van a ser los números, y ahora os voy a pegar una tabla que vais a ver en pantalla, una tabla en la que, vais a tener aquí cada uno la explicación o la regla de cada uno de los criterios en relación a cada uno de estos números. Entonces, lo primero, definir lo que es un criterio de divisibilidad. Un criterio de divisibilidad no es más que una serie de reglas muy sencillas que nos van a permitir descubrir con rapidez si un número cualquiera es múltiplo de estos que tenemos aquí. Entonces, los criterios o esas reglas son las que están redactadas dentro de esta tabla. Entonces, para el número 2, un número va a ser múltiplo de 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. En relación al número 3, un número va a ser múltiplo de 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. En el caso para el número 5, un número va a ser múltiplo de 5 si termina en 0 o en 5. Un número es múltiplo de 6 si es al mismo tiempo múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Aquí ya vemos que hay dos condiciones para que sea múltiplo de 6. Para que sea múltiplo de 9, tenemos que verificar que la suma de sus cifras es múltiplo de 9. En el caso del 10, un número es múltiplo de 10 si termina en 0. Y para el 11, un número es múltiplo de 11 si la suma de sus cifras de lugar impar menos la suma de sus cifras de lugar par o viceversa es 0 o múltiplo de 11. Bueno, pues una vez dicha toda esta teoría, vamos a intentar aplicarla a un ejemplo. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, el número 12. Vamos a coger el puntero. El número 12. El número 12 termina en 2. Al terminar en 2, o cifra par, mejor también se puede expresar así, es múltiplo de 2. Por lo tanto, 12 entre 2 da una división exacta. 12 múltiplo de 2. ¿Es múltiplo de 3 el 12? Pues simplemente nos tenemos que fijar en la suma de sus cifras. 1 y 2 es 3. 3 ¿es múltiplo de 3? Correcto. 3 por 1, 3. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 3. Tenemos que 12 es múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Esto implica, como hemos dicho antes, que es múltiplo de 6, porque quiero recordaros que la regla para ser múltiplo de 6 decía que tiene que ser al mismo tiempo múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Con lo cual tenemos que 12 de momento
es múltiplo de 2, 3 y 6. ¿Es múltiplo de 5? No, no es múltiplo de 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Es múltiplo de 9? Tampoco, porque la suma de sus cifras, como hemos dicho, es 3, por lo tanto, el 3 no es múltiplo de 9. No es múltiplo de 10 tampoco, porque no termina en 0, y no es múltiplo de 11 porque la resta, la diferencia de las cifras en posición impar, que en este caso sería 2, menos las cifras en posición par, que en este caso sería 1, nos da 1. No nos da ni 0 ni un múltiplo de 11, por lo tanto 12 tampoco es múltiplo de 11. Y básicamente, lo que hemos aplicado ahora mismo para el 12, lo podemos aplicar para cualquier número. Por ejemplo, vamos a poner el 60. 60. Vamos a ir uno por uno. ¿Es múltiplo de 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Al terminar en 0, 2, 4, 6 u 8, múltiplo de 2. ¿Es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras, 6 más 0 es 6. 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, es múltiplo de 3. ¿Múltiplo de 5? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Recordar, si termina en 0 en 5, es múltiplo de 5. ¿Es múltiplo de 6? También es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 2 y de 3. ¿Sería múltiplo de 9? En este caso, no. Porque la suma de sus cifras, que es 6, no es múltiplo de 9. ¿Sería múltiplo de 10? Sí, sería múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque termina en 0. Y por último, ¿sería múltiplo de 11? No, porque la diferencia entre la suma de las cifras de posición impar menos las cifras de posición par o viceversa no es ni 0 ni 11. Entonces, siguiendo esto, o sea, estos ejemplos que estoy dando yo, podéis aplicarlo para cualquier número. Evidentemente, a la hora de factorizar, si esto lo tenéis chapao, si lo tenéis, o sea, tenéis un esquema mental de cómo funciona esto, pues vais a poder factorizar cualquier número de una manera muy rápida. Vamos a poner un ejemplo para un número que sea múltiplo de 11. Sabéis que 11, 22, 33, 44, todos estos números son múltiplos de 11. Ya veis que si nosotros restamos, por ejemplo, en el caso del 11, restamos la diferencia entre las cifras de posición impar menos las cifras de posición par, da 0. Estos números cumplen la regla de un número es múltiplo de 11 si la suma de sus cifras del lugar impar menos la suma de las cifras del lugar par es 0. Pero, por ejemplo, el número 649, si nosotros sumamos las cifras de posición impar 6 más 9 y le restamos las cifras de posición par, bueno, aquí pongo un más, pero bueno, es para diferenciarlo, 4, esto nos da 9 y 6, 15, menos 4, 11. ¿11 es múltiplo de 11? Sí, por lo tanto 649 es múltiplo de 11. Aquí habéis visto una aplicación para este número. Y bueno, podríamos hacer infinidad de ejemplos, pero lo más interesante es que practiquéis vosotros y os voy a dejar el número 75 y el número 121 para que practiquéis vosotros y me digáis si son múltiplos de todos estos que tenemos aquí. Así que yo no me entretengo más y, como os digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.